La investigación nos exige un trabajo coordinado y organizado. En esta oportunidad desarrollaremos la sesión que abordará el tema hipótesis de la investigación. El objetivo de esta sesión es formular la hipótesis general y las hipótesis específicas considerando los problemas planteados. Los contenidos que se abordarán son los siguientes: hipótesis, problema e hipótesis, construcción de las hipótesis, hipótesis de acuerdo al alcance del estudio, tipos de hipótesis, matriz de consistencia. Escuche el siguiente caso. Cierto día, un alumno llegó a su casa cargado de libros y se sentó a estudiar. Al intentar encender la lámpara de su escritorio, se encontró con la sorpresa que ésta no encendía. Trató de explicarse estos hechos desconocidos y predijo lo siguiente: el foco está quemado. El enchufe no se encuentra conectado al tomacorriente. El cable de la lámpara está cortado. Lo que hizo el estudiante es formularse hipótesis y éstas le permitieron revisar el orden de las probables causas y encontrar la solución al problema. Para ello, sacó el foco de la lámpara y la colocó en otra habitación, y éste se encendió. Se dio cuenta de que la primera hipótesis no señalaba la solución del problema. Después de verificar las otras hipótesis, pudo confirmar que la tercera respondía a las pruebas. Explicaba satisfactoriamente la causa de por qué la lámpara de su escritorio no encendía. El cable de la lámpara estaba cortado. Según refiere Hernández 2010, las hipótesis son proposiciones tentativas acerca de las relaciones entre dos o más variables y se apoyan en conocimientos organizados y sistematizados. Las hipótesis surgen del planteamiento del problema. Se cuestiona: ¿qué relación existe entre dos o más variables? Por lo tanto, una hipótesis es una afirmación en forma de conjetura de las relaciones entre dos o más variables. Veamos a continuación la relación entre problema e hipótesis. El problema es la pregunta y la hipótesis es la respuesta a esta interrogación. Ejemplo: ante la pregunta, es decir, el problema, ¿cuál es la relación que existe entre el estilo de liderazgo del director y el desempeño profesional en las empresas de servicios turísticos del INSE durante el año 2014? La respuesta, es decir, la hipótesis, es: existe relación entre estilo de liderazgo del director y el desempeño profesional en las empresas de servicios turísticos del INSE durante el año 2014. Construcción de las hipótesis. Para la formulación de las hipótesis requerimos los siguientes elementos. Las variables son las propiedades, características o cualidades de los sujetos o unidades de investigación. Unidades de estudio son los sujetos o unidades de investigación. Pueden ser personas, animales, objetos, fenómenos o hechos. Los elementos lógicos o nexo son las palabras o términos que relacionan las unidades de estudio con las variables y las palabras o términos que relacionan a las variables entre sí. Observemos el siguiente ejemplo. En la hipótesis, existe relación entre el estilo de liderazgo autoritario del director y el desempeño docente en las instituciones educativas públicas de Jesús María. Las variables son estilo de liderazgo autoritario y desempeño docente. Las unidades de estudio son el director y los docentes. Los elementos lógicos o nexos en esta hipótesis es el término relación. Para formular hipótesis se debe tener en cuenta el alcance de estudio. Si es exploratorio, no se formulan hipótesis. En el caso del descriptivo, solo se formulan hipótesis cuando se pronostica un hecho o dato. Si es correlacional, se formulan hipótesis correlacionales. En el caso de los explicativos, se formulan hipótesis causales. Según Hernández, Fernández y Batista, 2010, hay muchos tipos de hipótesis entre las que destacan: hipótesis de investigación o hipótesis de trabajo. Son las que cumplen los 5 requisitos: referirse a una situación real, expresarse en términos o variables comprensibles, precisas y concretas, proponer relaciones claras y verosímiles, es decir, lógicas entre las variables, plantear los términos de la hipótesis y la relación entre ellos de manera que puedan ser observados y medidos, es decir, tener referentes en la realidad. Están relacionados con las técnicas disponibles para probarlas. Hipótesis nulas.
Son proposiciones acerca de la relación entre variables, que solo sirven para refutar lo que afirman las hipótesis de trabajo. Su clasificación es similar a la de estas. Hipótesis alternativas. Son las que expresan posibles alternativas entre las hipótesis de trabajo y nula, o explicaciones distintas a las que proporcionan estas. Se suman a las hipótesis de trabajo originales. Hipótesis estadísticas. Son la transformación de las hipótesis de trabajo nulas y alternativas en símbolos estadísticos. Las hipótesis de investigación o hipótesis de trabajo se clasifican en descriptivas, correlacionales, de la diferencia entre grupos y causales. Hipótesis descriptivas del valor de las variables. Describen los valores de estas que se espera observar. Hipótesis correlacionales. Expresan la posible relación asociativa entre dos variables y la forma de esta asociación. El orden en que se colocan las variables no importa, ya que aquí aún no se habla de variables independientes y dependientes, ni de causas y efectos. Pueden ser bivariadas entre dos variables y multivariables entre dos o más variables. Hipótesis de la diferencia entre grupos. Comparan los comportamientos de las variables de dos o más grupos de sujetos. Solo pretenden establecer diferencias entre los grupos y especificar a favor de qué grupo están las diferencias. Hipótesis causales. Expresan relaciones causa-efecto entre variables. Para que pueda darse causalidad, debe haber correlación. Pueden ser hipótesis causales bivariadas, una variable independiente y una dependiente, o hipótesis causales multivariadas, varias variables independientes, una dependiente, un independiente, varias independientes, varias dependientes. Un caso especial de estas son las hipótesis causales con variables intervenientes, en las que se incluyen una o más variables que modifican la relación causal. Observemos más ejemplos de hipótesis descriptiva. La tasa de mortalidad materna ha disminuido en el 2012. Los niños que viven en el asentamiento humano del Callao tienen una alta prevalencia de intoxicación por plomo. La opinión de los docentes universitarios respecto a la nueva ley universitaria es favorable. Como se observa, no se establece una relación de variables. Hipótesis correlacional. Observemos el siguiente ejemplo. En la hipótesis, existe relación entre el estilo de liderazgo autoritario del director y el desempeño docente en las instituciones educativas públicas de Jesús María. Las variables son estilo de liderazgo autoritario y desempeño docente. Se observa la relación entre las dos variables. Existe relación entre. Observemos otros ejemplos. Existe relación significativa entre las habilidades sociales y el desempeño docente de la institución educativa número 2076 del distrito de Puente Piedra 2015. Existe relación significativa entre el liderazgo directivo y la preparación para el aprendizaje de los estudiantes en las instituciones educativas Diego Ferré y Pedro Gálvez Egusquiza, UGEL 3, Lima 2015. Existe una relación significativa entre la capacidad técnica y la enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes en la institución 3066 Señor de los Milagros de Comas. En la hipótesis, el liderazgo directivo influye en la gestión institucional de la institución educativa Alfredo Rebasa Costa de Los Olivos 2015, se observa que la variable X ejerce influencia en la variable Y, es decir, la variable liderazgo directivo influye en la gestión institucional. La variable independiente X influye en la variable dependiente Y. La variable liderazgo es el antecedente y la variable clima institucional es el consecuente. La variable programa educativo es el estímulo y la variable aprendizaje es la respuesta. Matriz de consistencia. Problema, objetivo, hipótesis. Observemos la relación que debe existir entre el problema, objetivo y la hipótesis. Tenemos el problema. ¿En qué manera influye el liderazgo directivo en la gestión educativa,
de la institución Alfredo Rebasa Costa. El objetivo es determinar la influencia del liderazgo directivo con la gestión educativa en la institución Alfredo Rebasa Costa. Ahora se formula la hipótesis. El liderazgo directivo influye en la gestión educativa de la institución Alfredo Rebasa Costa. Recuerden que el problema es la pregunta, el objetivo es el logro que se quiere alcanzar y la hipótesis es la respuesta anticipada a las conclusiones. Las hipótesis son supuestos acerca de la relación de dos o más variables, basadas en conocimientos organizados y sistemáticos. Los elementos para la construcción de las hipótesis son las variables, las unidades de estudio y los elementos lógicos o nexo. Para formular hipótesis se debe tener en cuenta el alcance de estudio. Los tipos de hipótesis son hipótesis de investigación o hipótesis de trabajo, hipótesis nulas, hipótesis alternativas y las hipótesis estadísticas. Hipótesis descriptiva. Se utilizan para intentar predecir un dato o valor en una o más variables que se van a medir u observar. Hipótesis correlacionales. Especifican las relaciones o asociaciones entre dos o más variables. En las hipótesis causales expresan relaciones causa-efecto entre variables. Para que pueda darse causalidad debe haber correlación. En la matriz de consistencia se puede observar la relación entre los problemas, objetivos e hipótesis planteadas.